Toma tu lugar, haz tu morada aquí donde tú estás. Siempre yo quiero vivir. Toma tu lugar, toma tu lugar, toma tu lugar. Haz tu morada aquí donde tú estás. Siempre yo quiero vivir. Toma tu lugar, toma tu lugar. Y tu lugar secreto sea convertido en mi casa. Tú me entregaste llaves, me dijiste, mi casa es tu casa. Y tu lugar secreto sea convertido en mi casa. Tú me entregaste llaves, tú me entregaste llaves, me dijiste, mi casa es tu casa. Tu lugar secreto sea convertido en mi casa. Tú me entregaste llaves, me dijiste, mi casa es tu casa. 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 Paz de Cristo, hermanos, amigos, cada una de las personas que están viendo este video. Esperamos que se encuentren muy bien el día de hoy, que se encuentren bendecidos, que sigan teniendo esa salud, esa paz, ese gozo, ese amor de Dios en sus vidas. Bienvenidos a otro domingo más desde la página de la Iglesia El Faro, donde vamos a estar escuchando unas alabanzas, alabando juntamente a Dios y escuchando un mensaje de nuestro pastor. Y bueno, en esta mañana quiero comenzar y quiero introducir en este video con una palabra que se encuentra en Mateo 11:28 en adelante, cuando Jesús dice que todos los que estemos trabajados, que todos los que estemos cargados, vayamos a Él y Él dará descanso a nuestra alma, que lo imitemos a Él porque Él es manso y humilde de corazón y Él nos dará ese descanso porque su yugo es ligero y su carga es fácil. Entonces yo te invito en esta mañana a que te acerques a Dios en tu casa, en tu sala, en donde quiera que te encuentres, que tú te acerques a Dios, que tú imites a Dios, que tú busques más a Dios y Él dará un descanso para tu alma. Él traerá esa paz, esa seguridad a tu vida. Y vamos a comenzar en esta mañana con un momento de alabanza y adoración a Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande
está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La unicidad de Dios es Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el león, Cordero y el león. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, su nombre es sobre todo es, Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo es, Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, y cuán grande es Él, cuán grande es Él. La montaña frente a mí
echas al profundo mar, ganas todas mis batallas, afirmas mis pies en la roca. Cuando paso por las aguas, a mi lado tú estás. Hay victoria en el nombre de Cristo, hay victoria en medio del desierto. Levanto y bandera, mi salvación llegó. Hay victoria en el nombre de Cristo. Todas mis batallas, afirmas mis pies en la roca. Cuando paso por las aguas, a mi lado tú estás. Hay victoria en el nombre de Cristo, hay victoria en medio del desierto. Levanto mi bandera, mi salvación llegó. Hay victoria en el nombre de Cristo. Es con fuerza y poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. No es con fuerza y poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. Hay victoria en el nombre de Cristo, hay victoria en medio del desierto. Levanto mi bandera, mi salvación llegó. Hay victoria en el nombre de Cristo, hay victoria en el nombre de Cristo, hay victoria en medio del desierto. Levanto mi bandera, mi salvación llegó. Hay victoria en el nombre de Cristo. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. Padre Cristo, amados hermanos, y muy buen día a todos nuestros amigos que nos hacen el honor de acompañarnos por este medio. Reciba un afectuoso saludo de su servidor y a nombre de nuestro pastor, nuestro hermano Ed Atoba, le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Sin duda alguna estamos pasando por tiempos difíciles y creo que es necesario que nos sigamos resguardando. Es necesario que sigamos atendiendo la recomendación de nuestras autoridades
Es necesario que escuchemos lo que nos dice nuestro gobierno y nuestras autoridades de la iglesia. Cuidémonos, hermanos. Cuidémonos y cuidemos a aquellos que amamos. Creo, hermanos, que estamos en tiempos muy difíciles y es increíble, es realmente increíble cómo todo puede cambiar en un segundo. Cómo nuestra rutina diaria cambió en un segundo. Nuestra manera de vivir, nuestra vida misma, de un vuelco total en un segundo. Todo cambió, hasta lo más simple cambió en nuestra vida, al grado de no poder ni saludarnos, al grado de no poder ni siquiera ver a nuestros seres queridos, no poder visitar a aquellos que amamos. Todo ha cambiado, el mundo entero ha cambiado. Creo que no nos acostumbramos, lo digo en lo personal, no nos acostumbramos. En días pasados, semanas pasadas, llegué a mi trabajo y iba caminando y en el pasillo me encontré con mis compañeros y vi que hizo esto. Y dije, bueno, quizás le da temor y se está cubriendo de mí. No, después me di cuenta que no era que se estaba cubriendo de mí. Es el nuevo saludo que tenemos y practicamos aún nosotros. Ahorita recién llegué, uno de mis hermanos, ya entendí, me hizo así y yo sé que me quería saludar. Bueno, lo saludé así. Pero creo que no terminamos de acostumbrarnos, hermanos, a esto que estamos viviendo. Y recién en días pasados me dio por ver noticias. He estado tratando de ver las noticias, cosa que hacemos muchos, y volteé un poquito a lo que sucede en nuestro país vecino, en Estados Unidos, y empecé a ver las noticias de Estados Unidos y es alarmante y es tremendo lo que está sucediendo allá. ¿Por qué Estados Unidos? Bueno, muchos dicen por ahí, cuando Estados Unidos le da fiebre, a muchos países le da pulmonía. Los que vivimos cerca de la frontera sabemos de qué es esto y sabemos que es una realidad. A veces solo hay que voltear un poquito hacia donde está nuestro país vecino y darnos cuenta que lo que les está pasando muy pronto nos llegará. Entonces, estaba escuchando las cifras y son alarmantes. Estamos hablando de 363,000 gentes contagiadas, con más de 10,000 muertos a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Estaba escuchando que ciudades como de los estados en Nueva York, en Luisiana, estaban sobrepasados por lo que estaba sucediendo. Y lo más alarmante es que el número de gente, hermanos, amigos, que está falleciendo se ha dobleteado en las últimas semanas. Es tremendo. Esto definitivamente no va a cambiar. Esto definitivamente no se ve bien. Y ojalá y me equivoque, pero creo que después de esto que estamos viviendo viene algo más tremendo. Vamos a enfrentar uno de los más grandes problemas económicos a nivel mundial, yo creo. Pero bueno, ¿qué viene más adelante? No lo sé, no lo sabemos. Lo que yo sí puedo asegurar es que nuestro Dios tiene el control de todas las cosas. Que Dios está al control de todo lo que sucede. Que Él no es ajeno a lo que está pasando. Y de una cosa estoy seguro yo, que Dios permitirá que pase todo lo que tenga que pasar. Y si hay algo que no deba de suceder, nuestro Dios estará al cuidado de eso que no deba de suceder. Amigo, yo no sé si usted que va a escuchar este mensaje cree en Dios o no cree en Dios. Yo no sé si usted que va a escuchar este mensaje no cree nada de lo que dice la palabra de Dios, o quizá usted que ya conoce a Dios y sabe de Dios y ha caminado con Dios, está escuchando este mensaje. Pero quiero decirle algo, la palabra que le quiero compartir en esta mañana, la palabra que le quiero compartir no es mi palabra, no es mi pensamiento, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, es la palabra de Dios. Es lo que Dios nos dejó a través de su profeta Isaías para este tiempo, para que usted y yo escucháramos esta palabra en este tiempo, en este preciso tiempo.
Y déjeme compartir con usted dos citas que vienen en el libro de Isaías. La primera viene en Isaías 14, 24 y la segunda viene en Isaías 24 del 1 en adelante. Déjeme se las comparto. Isaías 14, 24 dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Le decía, no habrá nada que suceda que Dios se le haya salido de control, pero sucederá todo aquello que el Señor ya ha determinado. Isaías 24:1 trae una declaración y dice: Dios va a convertir la tierra en un desierto. Todos sus habitantes se dispersarán. A todos les pasará lo mismo, al sacerdote y al pueblo, a los amos y a los esclavos, al que compra y al que vende, al que presta y al que pide prestado, al rico y al pobre. La tierra quedará totalmente arruinada. El Dios de Israel ha jurado que así lo hará. Esta es palabra de Dios. Esta es palabra de Dios. Según la palabra de Dios, según la Biblia, viene el día en que Dios juzgará a la tierra. Dios traerá juicio a la tierra. ¿Cuándo? No sabemos. Los tiempos y las sazones, dice, nadie las sabe. Solamente están en el poder, en la mente de nuestro Dios. Nadie las sabe. Entonces, ¿por qué Dios permite estas cosas? Es algo que muchos se preguntan. Y yo he escuchado, ya me habían preguntado antes, ¿por qué Dios nos avisa de lo que viene? ¿Por qué Dios nos avisa del porvenir? ¿Por qué Dios no solo nos deja y que las cosas sucedan y no nos diga nada? ¿Por qué lo hace? ¿Acaso querrá Dios? ¿Acaso querrá Dios tenernos en zozobra? ¿Acaso querrá Dios tener en incertidumbre a la humanidad? Yo creo que no. Yo creo que no. Dios quiere que el hombre tenga vida eterna. Dios quiere que el hombre tenga vida eterna. Y usted va a decir, ¿pero qué tiene que ver la vida eterna con esto que estamos hablando? Mire, cuando Jesús caminó con sus discípulos en esta tierra, Jesús les dijo a sus discípulos: miren, yo les voy a dar señales. Les voy a dar estas señales. Pero estas señales que les doy tienen un propósito, que cuando ustedes las vean, ustedes crean que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios. Crean que Jesús es Dios y crean que ese Dios los ama. Que ese Dios los ama y por eso les advirtió de ciertos acontecimientos, para que su fe crezca y para que creyendo ustedes puedan llegar a tener vida en el nombre del Señor. Ese es uno de los propósitos principales porque Dios nos advierte de aquello que sucederá. Dios quiere también muchas de las veces y permite que suceden cosas porque Él quiere probar. Él quiere probar lo que hay en nuestro corazón. Él quiere probar lo que hay en nuestro corazón. Al pueblo de Israel, Dios le dijo: yo te metí en el desierto. Yo te puse en esa situación. ¿Y sabes con qué motivo? Para afligirte, para probarte y para saber qué es lo que había en tu corazón. Ese era el fin de haberte puesto en esta prueba. Quería saber qué había en tu corazón. Ese era el propósito de Dios, para que saliera lo que hay realmente en nosotros. ¿Qué hay en el corazón del hombre ante las circunstancias difíciles? Me vino a la mente cuando estaba viendo esto
algo que nuestro pastor nos ha compartido en predicaciones anteriores. Hay una predicación muy hermosa que nos compartió, que le puso el corazones al descubierto, y tiene que ver con esto, porque hoy en día mucha gente solamente ha estado pensando en sí mismo. Pensamos en nosotros mismos y nos preocupamos nosotros mismos. No sé si esto sea algo que no controlamos, porque nos pasa. Pienso en mi economía, pienso en el dinero, pienso en mi salud. Estoy preocupado por no contagiarme. Pienso en mi salud. Yo no digo que a veces sea malo esto, es bueno, pero estoy pensando en mí. Pienso en mi trabajo, que si estoy bien, que si lo voy a perder. Pero en mi trabajo pienso en mi comodidad, cómo me siento ahora que estamos pasando por todo esto. Pienso en lo aburrido que se ha vuelto mi vida, pero la mía. Estoy pensando en mí, solamente en mí. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar en la necesidad que ya en este preciso momento hay gente que está sufriendo? ¿Cuántos nos hemos puesto a ver la necesidad de aquellos que ya están sin empleo en este momento? ¿Cuántos nos hemos puesto a pensar en aquellos que ya en este momento están padeciendo de las secuelas y de lo que está trayendo esta pandemia al mundo? ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar en los miles y miles de gentes que ya están muriendo? ¿Cuántos hemos puesto a pensar en las miles y miles de familias que ya están en duelo por haber perdido a aquellos seres queridos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar en aquellos en vez de nosotros primero? Sacamos lo que hay en nuestro corazón y nos damos cuenta que a final de cuentas estamos preocupados únicamente por nosotros, que nos preocupamos más por nosotros que por lo que pase a los demás. ¿Y dónde queda la iglesia dentro de estos acontecimientos? ¿Dónde quedan? Romanos 12:2 nos dice claramente y nos habla a nosotros: no se conformen a este siglo, transfórmense. Le está hablando a la iglesia. Transfórmense, les está diciendo. Transfórmense por medio de que la renovación de un pensamiento diferente. Piensen diferente. No piensen igual que el mundo piensa. No piensen como el mundo lo está mirando. Miren ustedes de una manera diferente lo que está frente a ustedes. Y le habla a la iglesia y le dice a la iglesia: piensen diferente. Y cuando piensen ustedes diferente, entonces van a comprender cuál es la voluntad de Dios. Y se van a dar cuenta que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es perfecta. Hermanos, la iglesia debe seguir su marcha. La iglesia debe seguir su curso. La iglesia debe seguir creciendo. Hay muchos que están preocupados y qué bueno, es válida la preocupación. Es válido preocuparnos. ¿Qué va a suceder con nosotros? Dicen, ¿qué va a pasar con la iglesia? Le decía cuando empezaba a hablar, la vida nos cambió en un segundo. La vida nos cambió en un segundo. Y la iglesia no es la excepción del cambio. Pero la pregunta aquí está: ¿el cambio hacia dónde nos lleva? ¿El cambio hacia dónde nos llevará? ¿Será para bien o será para mal? En las redes hay un sinnúmero de consejos de qué hacer ahora en esta cuarentena. Muchísimos consejos, ofertas para enfrentar este encierro que estamos teniendo. No lo niego, hay ideas muy buenas, hay ideas que hasta dan risa. Por ahí mis hijos me enseñan algunos videos: mira lo que proponen, mira lo que hay que hacer. Me da risa. Pero la realidad, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Nos conformaremos y haremos caso omiso de la recomendación de Romanos y nos conformamos a este siglo y nos sentamos en nuestro sillón
Y nos sentamos 8, 9, 10 horas frente al televisor y nos ponemos a ver Netflix. No sé cuántas series ya he terminado de ver. ¿Cuánto tiempo estamos frente al televisor? Porque no hay nada que hacer. O quizás lo campechaneamos y decimos, bueno, para no abusar mucho del televisor, 4 horas frente al televisor y otras 4 en las redes sociales. La iglesia verdaderamente debe de estar en este canal. La pregunta, hermanos, es ¿cómo y dónde terminaremos cuando todo esto pase? Porque téngalo por seguro que esto va a pasar. Esto va a pasar. Esto tiene que pasar. La pregunta es ¿dónde estará la iglesia cuando todo esto pase? ¿Estaremos más cerca de Dios o estaremos más lejos de Dios? ¿Cómo regresaremos las iglesias cuando todo esto suceda? ¿Seremos más o seremos menos? ¿Cuántos regresaremos a nuestras congregaciones? ¿Cuántos ya no regresarán a las congregaciones después de que esto suceda? Hermano, amigo, no nos engañemos. El árbol ya fue sacudido. El árbol ya fue sacudido. Dios ya dio su primer asomo a la higuera. ¿Y sabe qué? A buscar fruto. Dios ya volteó a ver y buscar los primeros frutos de la iglesia. ¿Encontrará Dios fruto en mi vida? ¿Encontrará Dios el fruto que está esperando de su iglesia? ¿O seguirá llorando porque no ha encontrado nada dentro de nuestro árbol, dentro de nuestras vidas? Hay algo que tenemos que preocuparnos y es tomar el lugar que debe tener la iglesia en este momento de necesidad en el mundo. Debemos entender que hay cosas como las que estamos viviendo que humanamente no podemos enfrentarlas. Humanamente no se puede enfrentar. Países de primer mundo, hermano, amigo, países de primer mundo no han podido controlar esta pandemia. Ya los arrebasó. Ya los arrebasó y no hayan que hacer. Se han declarado incompetentes ante lo que tenemos delante de nosotros. Pero la iglesia sabe a dónde correr. La iglesia sabe a dónde recurrir. Nosotros sabemos dónde está la respuesta. Tenemos que ir a Dios. Tenemos que recurrir a Dios. El juicio que hablaba yo cuando inicié con la cita que les compartí, ese es un hastío de parte de Dios por lo que está viviendo el mundo. Es un hastío del pecado, es un hastío de todo lo que vemos en el mundo. Y quizás no lo podamos ver de esa manera. Quizás la gente minimice lo que está pasando. Hay gente que ni siquiera cree que esto sea real. Me tocó vivirlo. En unas salidas que tuvimos al mercado, mi esposa y yo, un señor que nos ayudó ahí a subir el mandado al carro, no traía cubrebocas, no traía nada, y me sorprendió porque él solo me dijo: yo no creo en esto, me dijo. Yo no creo en esto. Es una mentira todo esto, dijo. Como pude en el corto tiempo que interactuamos, traté de darle rápido una explicación. No, estaba en una persona mayor de la tercera edad. Le dije: no crea eso. Esto es real, esto es verdadero. No, es que son chismes. Le dije: no, déjeme, le comparto un poquito, mire. Y se lo estoy diciendo de corazón. Cuídese, mire. Y le traté de explicar un poco lo que es. Pero hay gente que no cree, que no toma en serio lo que estamos viviendo. Leía recién en noticias también que salió el primer contagio de los mandatarios de los gobiernos. Creo que el primer ministro del Reino Unido
se había contagiado. Es el primer mandatario a nivel países que se contagia. Y se contagió. Y me puse a ver un poquito quién era, porque la verdad no sabía. Y se dice que este mandatario, Boris Johnson, sacan las noticias y los reportajes. Semanas atrás, él había declarado que él no haría caso de las recomendaciones. No tomó en serio lo que estamos viendo. Y él dijo, y son palabras de él: yo no voy a dejar de saludar de mano a la gente. Así lo dijo, así lo declaró. Unas semanas y él está contagiado. Hasta donde sé, creo que está contagiado él y está contagiada su esposa, y su esposa está embarazada. Están encuartelados, están en cuarentena. Hay algo que se llama pecado, y nos afecta a todos. Afecta a la sociedad completa, al grado de que los que lo sufren, todos, porque no hay distinción. No podemos culpar a Dios por esto que está pasando. No podemos decirle: tú eres el culpable, porque a veces nosotros lo ocasionamos. Nosotros traemos ese tipo de juicios a la tierra. En Isaías 46:10 dice: yo soy Dios, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. ¿Qué es todo? Todo lo que Dios dijo que vaya a pasar, va a suceder. Va a suceder. Pero a pesar de lo que suceda, a pesar de los acontecimientos, a pesar de lo que vivamos, la iglesia debe de seguir velando. La iglesia debe de seguir velando. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted que me escucha, hermano, usted que ha sido lavado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, usted que le ha entregado la vida a nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que seguir esperando cambios, y cambios más fuertes en la sociedad y en nuestra vida personalmente. Porque la palabra de Dios enseña y nos dice que en un segundo, escúchelo, la Biblia dice: en un segundo parpadeé. ¿Cuánto tardó? Milésimas de segundo. Así dice la Biblia. En un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia ya no estará en la tierra. En un abrir y cerrar de ojos, dice que pasaremos de muerte a vida, de muerte a vida eterna. Imagínense, cerrar los ojos a esta tierra y abrirlos delante de su Creador. Qué hermoso será esta parte. La iglesia debe estar esperando cambios. ¿Por qué nos afligimos? ¿Por qué nos preocupamos? Si sabemos que esto está escrito, si sabemos que esto en la palabra de Dios está escrito. Dios nos advirtió. Dios nos advirtió. Y Pablo lo explica perfectamente y nos enseña cómo debemos de pensar como hijos de Dios. Pablo nos dice, parafraseando lo que explica, y dice: es bueno que te preocupes por lo que pasa en el mundo. Es bueno que le des gracias a Dios por este mundo. Es bueno darle gracias a Dios por nuestra vida. Es bueno cuidar nuestra vida. Pero Pablo dice: ¿sabes qué es más agradable? Lo más agradable es estar con Cristo. Lo más agradable es estar con Él. Ese debería de ser la manera de pensar de todo creyente. ¿Qué nos preocupamos? La Biblia dice: sea que vivamos o sea que muramos, dice la palabra de Dios, somos de Cristo. Somos de Cristo. Y ese debe ser el pensamiento de nosotros. ¿Por qué el temor? Mucha gente está aterrorizada. Mucha gente vive aterrorizada por lo que estamos viviendo. Pero yo quiero decirle que si de algo Dios está al cuidado, es de su iglesia. Si algo Dios está interesado, es en su iglesia. Es en su iglesia. Dice la palabra de Dios que Él nos compró con su sangre. No seremos
de valor para nuestro Dios? ¿No seremos de valor para nuestro Señor Jesucristo? Curiosamente y coincidentemente, estamos en los días donde se celebra uno de los acontecimientos que son cruciales para la fe del cristianismo: la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aunque ya sabemos que la fecha no es exacta, pero sabemos que el hecho lo es. El hecho sí es exacto. Nuestro Señor Jesucristo resucitó. ¿Y qué tiene que ver con esto que estamos hablando, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Mucho, mucho. Déjeme decirle por qué. Porque cuando los discípulos de aquel tiempo pasaban por una tribulación muy fuerte, cuando el Señor había muerto, lo habían crucificado, y ellos estaban con miedo, atemorizados de lo que estaban viviendo y lo que estaba pasando en aquel entonces, estaban por desmayar, y la mayoría de los discípulos estaban escondidos, se podría decir, después de la crucifixión de Jesús. Se escondieron y temerosos por lo que vendría, por el futuro que tenían delante de ellos, por la incertidumbre que ellos tenían. Ellos estaban espantados, aterrorizados. Pero algo sucedió en sus vidas. Algo pasó en sus vidas que quitó todo eso que los rodeaba. Todo lo que los rodeaba se fue. ¿Y sabe cuándo sucedió esto? Cuando ellos creyeron que Jesucristo había resucitado. Un poder sobrenatural impregnó sus vidas de tal manera que nadie ni nada pudo detenerlos. Ni todas las fuerzas del Imperio Romano detuvieron a estos hombres, ni las cárceles, ni los azotes, ni nada los pudo detener. Nada los pudo detener, nada los pudo callar. ¿Qué sucedió en sus vidas? ¿Está atemorizado por lo que viene? ¿Está atemorizado por el porvenir, por aquello que es incierto en nuestra vida? La iglesia no tiene que tener temor, hermano. La iglesia tiene que estar tomada de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia tiene que estar mirando hacia el cielo. Nuestro socorro, nuestra ayuda viene de lo alto, viene de lo alto. De allá viene nuestra respuesta. Esto les dio un poder a ellos, les dio una confianza para seguir hablando y predicando. Yo decía, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde quedará la iglesia después de todo esto? ¿Nos callaremos? ¿Dejaremos de testificar de Jesucristo? No, hermano, testifiquemos y prediquemos a Jesucristo. Hay algo que no debemos de permitir ni dejar de hacer. Esto es predicar el evangelio y practicar la comunión unos con otros. Yo decía a mi hermano que platicaba hace un rato con él, le decía, ¿qué va a pasar con la iglesia? Sí. ¿Y la comunión? ¿En dónde quedó la comunión de los hermanos? ¿Se acabó? ¿Y si esto se extiende? ¿Y si esto se va a 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses? ¿Qué sucederá con la comunión que tanto nos encargó el Señor entre nosotros? ¿Ya sabe cómo está su hermano? ¿Ya sabe cómo está su hermano en este momento? ¿O el miedo ya nos invadió? ¿O el miedo ya no nos permite ni siquiera tomar el teléfono y preocuparnos por los demás? ¿O el miedo o las mismas indicaciones de las autoridades ya nos están frenando para hacer lo que sabemos que podemos y debemos de hacer? La iglesia tiene que cambiar. La iglesia tiene que también evolucionar, en el sentido de que no tenemos que frenarnos de hacer lo que Dios dijo que hiciéramos. Preocupémonos por aquellos que están en necesidad. Preocupémonos por aquellos que ya están padeciendo los efectos de esto que estamos viviendo. Miremos por aquellos más necesitados. Miremos por aquellos más pequeños que nosotros. Y hablo en el sentido espiritual. Preocupémonos por ellos. Veamos por ellos. Preocupémonos por aquellos aún que todavía no conocen del Señor Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer? Estos hombres
después de haber recibido ese poder sobrenatural, después de haberse convencido de que nuestro Señor Jesucristo había resucitado, que la promesa se había cumplido, ellos tomaron un poder y ¿sabe qué dijeron? Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y el gobierno decía, cállense, no hablen, cállense, los encarcelamos. Y decía, no, nosotros no vamos a callar. ¿Dónde está la iglesia en este tiempo que se levante y diga, esto no nos va a frenar? Claro, no estoy diciendo violemos las instrucciones, no hagamos caso de las autoridades. No, esa no es el mensaje. El mensaje, seamos obedientes, porque en la obediencia Dios trae bendición. Pero evolucionemos. Esto que estamos haciendo, esto que usted está viendo ahorita, es una evolución de la iglesia. Estamos predicando, es algo diferente. Y usted aquí me ve ahorita y yo digo, bueno, pero ¿a quién le estoy predicando? ¿Al cuadro que tengo al frente? Porque no hay nadie delante de mí en este momento. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Hablar como loquito? No, yo sé que alguien va a escuchar este mensaje. Yo sé que alguien que está triste y sin esperanza puede escuchar este mensaje, que le va a llegar a su hogar, que alguien lo va a compartir. Yo no sé, pero Dios pondrá los medios para que este mensaje llegue allá donde tenga que llegar. Esto es algo diferente. La iglesia tiene que evolucionar a algo diferente. Y eso es lo que los hijos de Dios tenemos que empezar a buscar. Pero no frenar la obra de Dios. Tenemos que seguir usando la creatividad, tenemos que seguir alimentándonos, tenemos que seguir cuidando a los demás. Y si estos son los medios, pues hagamos uso de los medios. Tomemos la tecnología a nuestro favor. Sí, pero no nos conformemos con lo que está pasando, no nos conformemos con el consejo de aquel que no ha conocido de Dios. Porque qué triste va a ser, hermano, que le digan a alguien los consejos para esta cuarentena. Siéntese y ahí le va una lista de recomendaciones y el Hijo de Dios las tome y diga, sí, estos 40 días me desatiendo de todo y mi único Dios va a ser la pantalla que tengo delante de mí. No creo que sea lo que Dios quiere para nosotros. No creo que esto sea lo que Dios busque para nosotros. La resurrección de Jesucristo fue real. La resurrección de Jesucristo no es una mentira. Pablo lo dice en 1 Corintios 15:14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Por eso le decía, es lo más crucial del cristianismo. Porque ahí está la base de toda nuestra fe. Porque si Cristo no resucitó, es vano todo lo que hacemos, es vano lo que esperamos. Y dice, y si eso no sucedió realmente, somos los hombres más dignos de ser conmiserados por todos los hombres. Pero tenemos una seguridad, hermano. Sabemos que Cristo ha resucitado. Que Cristo ha resucitado. Y cuando Cristo resucitó, hermano, amigo, Él dejó algo especial. Él dejó algo especial. Cuando alguien muere en su lecho de muerte o antes de morir, siempre deja algo especial. Nosotros lo conocemos como herencia, como algo de valor, ya sea una recomendación o algo de valor para alguien. Cuando Cristo, antes de su ascensión, antes de subir y dejar esta tierra, antes de que ascendiera, Él les dice algo a sus discípulos y les da algo a sus discípulos. Él les dijo, toda potestad me ha sido dada. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. La resurrección de Jesucristo trajo un poder tremendo. Y ese poder, crea que le fue delegado a su iglesia. Ese poder Dios se lo dio a su iglesia.
Entonces, ¿cuál es la preocupación para nosotros, hermano? ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué no abrazas esa promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo y te tomas de ella? ¿Por qué no tomas el poder de la resurrección de Dios para tu vida y dices, de aquí me voy a asir, de aquí me voy a agarrar? Esta será mi escudo, esta será mi fortaleza. Esa es la invitación para ti en esta mañana. Esta es la invitación que te hago en esta mañana. Iglesia, tomemos nuestro lugar. Y a usted, amigo, si aún no es parte de la iglesia, lo invitamos a que se acerque a Dios. Busque en Dios. Él es la solución a nuestros problemas. Él es el único que podrá ayudarnos. Tomemos nuestro lugar. En Juan 16:33, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dijo: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, confíen. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Oremos, hermanos. Quiero invitarlo a que ahí donde está, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Cierre su rostro y oremos. Pero le voy a pedir algo. No pida por usted. Oremos por aquellos que aún no conocen a nuestro Señor Jesucristo, pero no al Cristo crucificado. Que conozcan al Cristo resucitado, que conozcan al Cristo de poder. Cierre sus ojos y oremos. Pidámosle a Dios que sea Él el que traiga salvación en tiempos de muerte, que traiga vida, que se desate un espíritu de vida en estos momentos. Pidámosle a Dios que sane nuestros corazones, que sane nuestra tierra, que sane nuestras vidas, nuestras faltas, nuestros pecados. Pidámosle a Dios por aquellos que aún no conocen de Dios. Cierre sus ojos ahí donde está y pídale: Señor, trae la respuesta que el pueblo necesita. Trae, Señor Jesucristo, en este momento la respuesta que necesitamos hoy. Convence a aquel que está en pecado. Tráelo delante de ti. Que seas tú, Señor Jesucristo, que traiga esa confianza, esa fe, esa fortaleza. Sigamos orando unos por otros, hermanos. Sigamos cuidándonos unos a otros. Sigamos viendo por los más necesitados. Sigamos viendo por aquellos que necesitan una palabra de aliento. Usted la tiene. Usted la tiene. Yo la tengo. Veamos por aquellos que ya están en necesidad extrema. Mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Espero vernos pronto. Esperamos pronto vernos y podernos saludar, no con el codo, saludarnos con un abrazo como era de costumbre. Dios los bendiga, Dios les guarde. Nos vemos hasta la próxima. Amén. Sánanos. Díselo de nuevo: sánanos, sánanos, sánanos. Todo el mundo levante sus manos y haga